Hay palabras que duelen, pero cuando vienen de un hijo, pueden atravesar el corazón de una madre de una manera difícil de explicar. Tal vez has escuchado frases como: «Tú tienes la culpa de todo. Nunca hiciste nada por mí. Déjame vivir mi vida». O quizás una frase aún más dolorosa: «No quiero saber nada de ti». Y después de escucharlo, te quedaste en silencio. No porque no tuvieras nada que responder, sino porque jamás imaginaste que aquel hijo por quien lloraste, trabajaste, luchaste y oraste, pudiera hablarte de esa manera. Bienvenida una vez más a nuestra serie Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Hoy llegamos al capítulo 6, parte 1, y hablaremos de una herida que muchas madres esconden detrás de una sonrisa: el rechazo y las palabras hirientes de un hijo. Porque una cosa es ver a tu hijo tomando decisiones equivocadas, pero otra muy diferente es sentir que además de alejarse de Dios, también se ha vuelto contra ti. Quizás has repasado cada etapa de su vida preguntándote: ¿en qué fallé? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Será verdad todo lo que me está diciendo? Y poco a poco sus acusaciones comenzaron a convertirse en la voz que escuchas cada noche cuando apoyas la cabeza sobre la almohada. Pero hoy quiero decirte algo, con mucho amor: no toda acusación es una verdad, y no toda culpa que alguien pone sobre tus hombros te pertenece. Sí, como madres podemos equivocarnos. Podemos reaccionar mal, hablar desde el cansancio, tomar decisiones que después hubiéramos querido cambiar. Y cuando Dios nos muestra un error, debemos tener la humildad de reconocerlo, pedir perdón y hacer lo posible por reparar el daño. Pero reconocer tus errores no significa aceptar que eres responsable de cada decisión que tu hijo toma ahora. Tu hijo también tiene voluntad, responsabilidad y decisiones que solamente él puede asumir delante de Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 12, versículo 18: «Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina». Hay palabras que golpean como una espada. Y quizás las palabras de tu hijo te han dejado heridas que nadie puede ver. Pero la misma Escritura que reconoce el poder de esas heridas también nos recuerda que existe una palabra capaz de traer medicina. Por eso, hoy no venimos a negar tu dolor, venimos a llevarlo delante de Dios para que las palabras de tu hijo no tengan más autoridad sobre tu identidad que la palabra de tu Padre Celestial. Madre, hay una diferencia muy grande entre la convicción que viene de Dios y la condenación que destruye tu corazón. Cuando Dios señala un error, lo hace para llevarte al arrepentimiento, a la restauración y a un cambio verdadero. Pero la condenación te encierra en el pasado, te repite que todo fue tu culpa y te hace sentir que ya no mereces paz. La convicción dice: esto debe ser corregido. La condenación dice: tú eres el problema y nunca podrás cambiar. Y esas dos voces no vienen del mismo lugar. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara: «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Eso no significa que nunca cometimos errores. Significa que nuestros errores no tienen la última palabra cuando los llevamos con sinceridad delante de Dios. Tal vez hubo momentos en los que no escuchaste a tu hijo como debías. Quizás estabas demasiado ocupada, demasiado cansada o atravesando tus propias luchas. Tal vez dijiste palabras que hoy lamentas, fuiste demasiado estricta o no supiste demostrarle amor de la manera en que él necesitaba recibirlo. Reconocerlo no te hace una mala madre, te hace una madre humana, capaz de mirar su historia con honestidad, y cuando sea necesario, puedes decirle: «Hijo, reconozco que en esto me equivoqué. No puedo cambiar el pasado, pero lamento haberte herido y te pido perdón». Pedir perdón no te hace débil.
Tampoco significa aceptar acusaciones falsas para conseguir que tu hijo vuelva a hablarte. El verdadero arrepentimiento no consiste en declarar que toda su vida fue destruida por ti. Consiste en asumir con humildad la parte que realmente te corresponde. Pero después de reconocer esa parte, debes permitir que Dios te libere de aquello que no te pertenece. Porque puedes haber cometido errores en su crianza, pero no eres responsable de cada mentira que él dice, de cada relación equivocada que elige, ni de cada camino que decide tomar. No puedes seguir pagando emocionalmente por decisiones que tu hijo adulto está tomando con pleno conocimiento. Tampoco debes aceptar que utilice tus fallas del pasado como permiso para faltarte el respeto en el presente. Una herida puede explicar una reacción, pero no justifica la crueldad. El dolor de tu hijo merece ser escuchado, pero tu dignidad también debe ser respetada. Puedes decirle: estoy dispuesta a escucharte, a reconocer mis errores y a trabajar por nuestra relación. Pero no voy a permanecer en una conversación donde se me insulte o se me humille. Eso no es dejar de amarlo. Eso es aprender a amar sin permitir que el dolor de ambos continúe causando más heridas. Porque el amor verdadero también necesita verdad, responsabilidad y límites. Hay hijos que no gritan, no insultan, no levantan la voz, pero castigan a su madre con el silencio. Dejan de llamar, no responden mensajes, se alejan por semanas o meses y aparecen solamente cuando necesitan algo. Y esa distancia puede hacer que una madre viva pendiente del teléfono, esperando una llamada que no llega. Entonces comienza a preguntarse: ¿qué más tengo que hacer para que me perdone? ¿Qué puedo darle para que vuelva? ¿Qué debo callar para no perderlo? Sin darse cuenta, empieza a negociar su paz por unos minutos de cercanía. Acepta faltas de respeto. Envía dinero que no puede dar. Se queda callada ante lo incorrecto y hasta pide perdón por cosas que no hizo, solamente para evitar que su hijo vuelva a alejarse. Pero escucha esto con atención. El amor no debe convertirse en una prisión emocional. No puedes vivir demostrando constantemente que mereces ser amada por tu propio hijo. Tampoco debes comprar con sacrificios lo que solamente pueden hacer de un corazón restaurado. Cuando el hijo utiliza la distancia para controlar a su madre, ella puede terminar viviendo bajo el miedo. Miedo a hablar. Miedo a corregir. Miedo a decir que no. Miedo a que una decisión firme provoque otro alejamiento. Pero 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no quiere que ames desde el temor. Quiere que ames con sabiduría, firmeza y dominio propio. Puedes dejar la puerta abierta para la reconciliación sin quedarte arrodillada delante del rechazo. Puedes decirle a tu hijo: te amo. Deseo que nuestra relación sea restaurada y siempre estaré dispuesta a conversar con respeto. Y después de decirlo, debes permitir que Dios trabaje donde tú ya no puedes entrar. No tienes que llamar 10 veces para demostrar amor. No tienes que perseguir a quien ha decidido alejarse. No tienes que destruirte tratando de provocar una reconciliación que todavía no ha madurado en el corazón de tu hijo. Tu responsabilidad es mantener limpio tu corazón delante de Dios. La responsabilidad de responder, reconocer y acercarse también le corresponde a Él. A veces, dejar de perseguir no significa abandonar. Significa soltar el control y permitir que el silencio deje de ser un arma contra ti. Porque cuando una madre deja de reaccionar desde el miedo, comienza a recuperar la paz que había entregado.
y desde esa paz puede seguir orando, esperando y amando sin perderse a sí misma. Hay hijos que han aprendido a herir sin levantar la mano. Utilizan la lengua como un látigo. Una frase, una mirada, un gesto de desprecio, una respuesta fría o una acusación repetida pueden convertirse en una forma constante de humillación. Quizás tu hijo te habla como si no valieras nada. Minimiza todo lo que hiciste por él. Se burla de tus sentimientos. Te acusa de cosas que nunca ocurrieron. Cambia la historia para colocarte siempre como la culpable. Y cuando intentas defenderte, te responde que eres dramática, manipuladora o que solamente quieres hacerte la víctima. Entonces terminas confundida. Comienzas a preguntarte si verdaderamente recuerdas mal las cosas, si quizás estás exagerando, si realmente mereces el trato que estás recibiendo. Pero madre, escucha esto. Que alguien repita una acusación muchas veces no la convierte en verdad. Que tu hijo esté enojado no le da derecho a humillarte. Que tenga heridas no le concede permiso para convertirte en el blanco de toda su frustración. Y que tú seas su madre no significa que debas soportar cualquier trato en nombre del amor. Jesús nos enseñó a perdonar, pero nunca enseñó que debíamos llamar amor a la humillación. Perdonar no significa permanecer inmóvil mientras alguien continúa hiriéndote. Amar no significa aceptar insultos para evitar que se aleje. Callar por miedo no siempre trae paz. A veces solamente le enseña a la otra persona que puede continuar maltratándote sin consecuencias. Por eso necesitas aprender a detener una conversación cuando se convierte en una agresión. Puedes decir con calma: no voy a continuar hablando mientras me trates de esa manera. Puedes retirarte sin insultar. Puedes terminar una llamada sin responder con la misma violencia. Puedes poner distancia sin guardar odio en tu corazón. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una respuesta blanda no significa una respuesta débil. Puedes hablar con respeto y al mismo tiempo ser firme. Puedes negarte a entrar en una guerra de palabras. Puedes proteger tu corazón sin desearle mal a tu hijo. Y cuando el látigo de su lengua intente hacerte sentir pequeña, recuerda que tu valor no lo determina la manera en que él te habla. Tu valor viene de Dios. Él conoce tu historia completa. Él sabe lo que hiciste, lo que intentaste, lo que sufriste y también aquello en lo que te equivocaste. Delante de Dios no necesitas aceptar una versión falsa de ti misma para conservar una relación. La reconciliación verdadera nunca puede construirse sobre la humillación de una de las dos partes. Debe construirse sobre la verdad, el respeto, el arrepentimiento y la responsabilidad. Después de escuchar durante tanto tiempo palabras de desprecio, una madre puede comenzar a mirarse con los ojos de quien la hiere. Ya no recuerda todo lo que hizo, solo recuerda todo lo que le reprochan. Ya no piensa en las noches que estuvo despierta, en los sacrificios que nadie vio, ni en las veces que sostuvo a su hijo cuando todo parecía derrumbarse. Empieza a pensar: quizás sí fui una mala madre, quizás nunca hice nada bien, quizás merezco que me trate así. Y poco a poco, la voz de su hijo ocupa un lugar que solamente le corresponde a Dios. Pero madre, la opinión de una persona herida no puede convertirse en el juicio final sobre tu vida. Tu hijo puede conocer una parte de tu historia, pero Dios la conoce completa. Él vio las decisiones que tomaste con miedo. Vio las veces que tuviste que escoger sin saber cuál era la mejor opción. Vio tus errores, pero también vio tus intenciones, tus lágrimas y todo lo que hiciste tratando de protegerlo. Salmos capítulo 139,
versículo 1 dice: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido». Dios te conoce de una manera que nadie más puede conocerte. Por eso, cuando una acusación llegue, no debes aceptarla inmediatamente ni rechazarla desde el orgullo. Debes llevarla delante de Dios y preguntarle: «Señor, muéstrame qué parte es verdad y qué parte es una carga que no me pertenece». Si Dios te muestra un error, corrígelo. Si te muestra que debes pedir perdón, hazlo. Pero si después de orar, examinarte y actuar con humildad, descubres que estás siendo acusada injustamente, no sigas castigándote para complacer a quien ha decidido verte como culpable. No puedes sanar una relación destruyendo tu propia identidad. No puedes alcanzar la paz aceptando una mentira. Y no puedes obligar a tu hijo a reconocer la verdad humillándote delante de él una y otra vez. Hay momentos en los que debes dejar de defenderte ante quien no está dispuesto a escucharte. No porque no tengas razón, sino porque tu alma no puede continuar entrando en el mismo tribunal donde siempre eres declarada culpable. Jesús también fue acusado falsamente. Fue malinterpretado, rechazado y herido con palabras. Sin embargo, no permitió que las acusaciones cambiaran quién él sabía que era. De la misma manera, tú debes aprender a descansar en lo que Dios conoce de ti. Tu hijo puede tener una versión incompleta de tu historia, pero Dios tiene la verdad completa. Y cuando Dios conoce tu corazón, no necesitas vivir desesperada tratando de convencer a todo el mundo de tu inocencia. Y quizás hoy tú necesitas dejar de presentar pruebas ante alguien que ya decidió no creerlas. Has explicado tus intenciones. Has recordado lo que verdaderamente ocurrió. Has pedido perdón por aquello en lo que sí fallaste. Pero aún así, cada conversación termina regresando a las mismas acusaciones. Entonces comprendes que ya no estás conversando para sanar. Estás entrando una y otra vez a un juicio donde tu hijo es acusador, testigo y juez. Y no importa cuánto expliques, el veredicto siempre es el mismo. Tú eres culpable. Madre, hay batallas que no se ganan hablando más. Hay momentos en los que debes guardar silencio, no por miedo, sino porque decidiste entregarle tu defensa a Dios. Salmos capítulo 37, versículos 5 y 6 dice: «Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía». Dios puede sacar a la luz aquello que tú no has podido demostrar. Él puede trabajar en la memoria, en la conciencia y en el corazón de tu hijo. Pero mientras Dios hace esa obra, no permitas que la necesidad de ser comprendida te mantenga atada a conversaciones que te destruyen. No respondas cada provocación. No trates de corregir cada versión falsa. No entres en discusiones interminables para obligarlo a reconocer tus sacrificios. Lo que hiciste por amor no pierde su valor porque hoy tu hijo no quiera reconocerlo. Dios lo vio, y lo que Dios vio no necesita la aprobación de nadie para haber sido real. Quizás tu hijo nunca supo cuántas veces lloraste a escondidas, cuántas necesidades callaste o cuántas cosas dejaste de hacer por sostenerlo. Pero el cielo lleva una cuenta que la ingratitud humana no puede borrar. Si hoy decides entregar tu defensa en las manos de Dios, escribe en los comentarios: «Dios conoce mi verdad». No lo escribas para atacar a tu hijo, ni para demostrar que tú eres perfecta. Escríbelo como una declaración de descanso. Dios conoce mi verdad. Dios examina mi corazón, y Dios me mostrará también aquello que debo corregir. Porque descansar en Dios no es negarse a cambiar. Es dejar de destruirte tratando de convencer a quien todavía no está preparado para escuchar.
Y cuando entregas tu reputación a Dios, comienzas a recuperar la fuerza que perdiste defendiendo tu nombre. Madre, hoy hemos identificado una herida que durante mucho tiempo quizás no supiste cómo nombrar. La humillación que llega por medio de las palabras, los gestos, el silencio y las acusaciones de un hijo. Has comprendido que reconocer tus errores no significa aceptar culpas falsas, que pedir perdón no te obliga a renunciar a tu dignidad, y que repetir una mentira muchas veces nunca podrá convertirla en verdad. Dios conoce tu historia completa. Él vio tus fallas, pero también vio tus sacrificios, tus lágrimas y todo aquello que hiciste desde el amor. Por eso, hoy deja de entrar en ese tribunal, donde siempre terminas siendo declarada culpable. Entrega tu defensa a Dios y permite que sea Él quien examine tu corazón y saque la verdad a la luz. Si esta palabra habló directamente a tu vida, escribe: no cargaré culpas falsas. En la segunda parte aprenderemos algo indispensable: cómo poner límites, perdonar con sabiduría y comenzar a sanar sin dejar de amar a tu hijo. No te pierdas lo que sigue, porque amar a un hijo no significa permitir que destruya a su madre. Nos vemos en la próxima parte y recuerda, antes de todo, primero Dios.